Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a una sesión más del Círculo de Estudio. Esta es nuestra sesión 22. Como previamente se les comentó, si no pudieron atender alguna de las previas reuniones, en el chat les compartimos el Facebook y en el WhatsApp, en el cual podrán ver algunas videograbaciones de las sesiones previas. Bueno, el día de hoy nos acompaña el licenciado Rafael Rodríguez Curiel con el tema de casos de fuerza mayor. Voy a comenzar con hacer una pequeña semblanza de lo que pretendemos en este círculo de estudio para que no perdamos el rumbo y posteriormente voy a presentar al licenciado. Ok, en primer lugar, pues hay que platicar que estas son ponencias gratuitas con fines educativos. Se asume la libertad de pensamiento. Los ponentes tienen absoluta libertad en sus manifestaciones. Ninguna aseveración de los ponentes implica una postura empresarial, colectiva o gremial. Y en caso de desear mantener su privacidad, se deberá mantener apagada su cámara, aunque siempre agradecemos el que puedan prenderlas. Aquí el ponente decidirá cuál es el esquema que prefiere para las preguntas y respuestas, ya sea que se le puede interrumpir o si prefiere que las preguntas sean al final. Hecho lo anterior, procedo a presentar al licenciado. Rafael Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y desde hace 2 años es asociado principal de la firma Cuatro Casas en la práctica de energía. Su trayectoria profesional está principalmente enfocada en el sector eléctrico, el desarrollo de proyectos de generación renovable y en el sector de hidrocarburos a proyectos de exploración y extracción, incluyendo temas de derecho marítimo y ambiental. Asimismo, por la naturaleza misma de estos proyectos, Rafael continuamente asesora a empresas del sector en la resolución de controversias regulatorias y contractuales, litigios administrativos y procedimientos arbitrales. Bueno, pues nosotros tenemos el gusto ya de conocer hace ya algunos meses, creo, a Rafael. La verdad es que es uno de los asistentes más recurrentes y siempre tiene unas preguntas muy acertadas que, o por supuesto, siempre le estaremos agradecidos por ellas. Bueno, pues ya ven la calidad y el nivel de nuestro ponente y pues no me queda más que darle la palabra. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. No, al contrario, Ángel, muchas gracias por la invitación, también por la organización de este círculo de estudios que desde luego nos beneficia a todos, es muy, muy útil y conveniente para los que estamos en este medio, ¿no? El sector energético. Y pues bueno, entrar ya al tema sobre lo que comentabas de de las preguntas, creo que por la forma en la que será la presentación, será mejor o más conveniente ir haciendo las preguntas, siéntanse libres de interrumpir sin ningún problema en cualquier momento, porque como hay algunas referencias en ocasiones a casos, pues la pregunta puede ser más ad hoc, insertada en cada lámina o en cada tema, ¿no? Que vayamos viendo. La idea de platicar de los casos de fuerza mayor en proyectos de energía es porque involucra, para empezar, involucra tanto a los proyectos de electricidad como los proyectos de hidrocarburos, eh, proyectos también que pueden darse en tierra o incluso en agua, se vayan en mar, plataformas, embarcaciones, etcétera. Y porque tiene un doble aspecto tanto jurídico como financiero, que es el que también voy a platicar. La idea no es tanto pues, una exposición en el sentido de que pues, es más, este tema da para mucha casuística, no hay casi nunca soluciones correctas, sino diferentes aproximaciones a cómo enfrentar un problema de caso de fuerza mayor. La idea es esa, enriquecer, vaya, que yo pueda platicar y enriquecer con algunos casos y con un poco de fundamentación jurídica y desde luego que pues todas las personas que quieran participar, comentar o por qué no compartir algún aspecto o caso en particular, pues será más que bienvenido y hasta agradecido por mí. Em, pues bueno, entrando ya en la presentación, no quisiera que fuera
una presentación dogmática o demasiado doctrinal, pero es necesario hacer cierta referencia para ver desde dónde partimos en el marco jurídico respecto a los fundamentos legales. Y básicamente hay tres grandes, vayamos a llamarles fuentes para hablar del caso fortuito de fuerza mayor, que serían las leyes. Aquí estoy citando leyes y ahora voy a mencionar por qué. La doctrina jurídica, es decir, los estudios. Sé que aquí hay personas que no son abogados, entonces, bueno, para los abogados algunas cosas son obvias, pero tendré que ir haciendo algunas explicaciones también en atención a quienes no son abogados, ¿no? La doctrina, ¿no? Ese conjunto de estudios dogmáticos sobre la ciencia jurídica, para particularmente contractual, y el más importante elemento, el contrato, ¿no? Ese es el principal fundamento de cómo abordar un caso de fuerza mayor. Y aquí a la izquierda cito varias leyes porque lo que quiero aquí señalar es que al final de cuentas todo va a redundar, todo va a aterrizarse en el contrato y va a ser un contrato de naturaleza mercantil. Particularmente, la ley de hidrocarburos establece que los contratos, los actos jurídicos del sector de hidrocarburos serán de naturaleza mercantil, aunque no se indique lo contrario. Lo mismo pasa con la ley de la industria eléctrica, los actos jurídicos serán de naturaleza mercantil. Las propias leyes de Pemex y de CFE establecen que en sus procedimientos de contratación tendrán una naturaleza administrativa, y una vez que se firmen los contratos, la naturaleza de esos contratos será igualmente mercantil. Y por eso bajo ahora al Código de Comercio. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio establece que en las convenciones mercantiles, o para decirlo en un lenguaje llano, en los contratos se estará a lo que los comerciantes o las partes establecieron literalmente en el contrato. Esto es muy importante, esto me parece que está aquí en el artículo 78 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque los casos de fuerza mayor van a estar principalmente regulados o la forma de regularlo, la forma de aproximarse a cómo abordar, solucionar un caso de fuerza mayor, va a estar estrechamente vinculado a cómo está regulado en el contrato. ¿Cómo fue que las partes, al momento de estar negociando esa, eh, esa aproximación a un caso fortuito, que en el momento en el que se negocia es futuro, es un acontecimiento incluso incierto, en el contrato va a estar la forma de aproximarse? No obstante, y a diferencia, por ejemplo, con el derecho anglosajón, derecho inglés, derecho de Estados Unidos, sí existe un régimen supletorio. Es decir, aún en el caso, que ojalá nunca suceda, pero aún en el caso en el que no se establezca un caso fortuito o una cláusula de caso fortuito en un contrato regido bajo leyes mexicanas, existen ciertos artículos supletorios del Código Civil Federal. Aquí cito dos, hay algunos más, pero son los principales, que básicamente es que no se puede hacer efectiva la pena, una pena convencional, cuando el obligado a ella no ha podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. Lo mismo, nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa, contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente su responsabilidad. Nuevamente, va a depender de lo que el contrato establece. Es importante sí dejar claro que en México sí hay un régimen supletorio. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, y en energía es algo bastante común, que un contrato, vamos a suponer, de una construcción de plataforma o un montaje de plataforma esté sujeto a una ley, vamos a decir, a las leyes de Inglaterra. Si no hay una cláusula, no se puede hacer valer un caso fortuito de fuerza mayor. Y otro tema importante, que es la cuestión más importante, la voy también a platicar con más detalle en una de las láminas, es el caso fortuito o de fuerza mayor, que no voy a entrar en la distinción, para estos efectos los voy a tomar como sinónimos. Es una causal de exclusión de responsabilidad. ¿Y qué significa esto? Que cuando hay un incumplimiento a una obligación, los contratos establecen obligaciones, y una determinada obligación puede ser incumplida. En términos generales, si una obligación es incumplida, da lugar a una responsabilidad, ¿no? A pagar los daños y perjuicios, a la rescisión del contrato, a incluso un cumplimiento, a exigir un cumplimiento forzoso. Bueno, si ese incumplimiento tiene lugar o es resultado de
un caso fortuito de fuerza mayor, excluye esa responsabilidad. Entonces, digamos, lo fundamental al momento de abordar el caso de fuerza mayor es entender para qué funciona y qué estoy buscando. Primordialmente estoy buscando evadir o justificar, más que evadir, pero la responsabilidad por un incumplimiento a una cláusula. Ese es el objeto primordial que tiene esta figura en el derecho. Y aquí, lo que voy a estar haciendo, perdón que estas láminas tengan mucho texto, va a ser un poco inevitable, que estoy citando leyes, contratos, ejemplos de cláusulas, etcétera, pero vaya, la idea es irlo platicando, no es necesario ir leyendo todo, pero que esté la información esencial en pantalla. Lo primero que quisiera aquí ejemplificar con un caso es, hay figuras que se parecen a la fuerza mayor y a veces puede haber ¿cómo se llama? Un overlap en ambas figuras. Por ejemplo, el caso del cambio de ley. Este es un caso igual, prácticamente, no creo que todos los casos son casos reales. Algunos llevan a tener algunas hipótesis que no se realizaron, pero todos los casos son casos reales en los que, desde luego, no se mencionan las partes por cuestiones de confidencialidad, pero que están totalmente soportados en contratos, hechos que sucedieron, situaciones, comunicaciones, etc. Este primer asunto es un contrato de obra pública entre CFE y un contratista, un constructor determinado. Este contrato fue licitado en 2012, en ese momento se elaboró el modelo de contrato y se celebró en 2013, cuando se gana la licitación que haya dado lugar, ¿no? Al final de cuentas, a la firma del contrato. Y en ese contrato, que como pueden ver es anterior a la reforma energética, se pactó que el contratista realizaría la interconexión de la central. Los que tengan un poco más de experiencia y conocimiento en el sector eléctrico, sobre todo previo a la reforma, se acordarán, yo la verdad es que me tocó ver muy pocos asuntos y si alguien tiene más experiencia, pues qué mejor que la puedan compartir. Pero recordarán que este procedimiento de interconexión antes de la reforma energética pues estaba en el seno de CFE, en un procedimiento que se controlaba con CFE, presentabas tus estudios de prefactibilidad y no me acuerdo qué otro estudio más, pero vaya, todo estaba controlado en CFE. Entonces, realizar la interconexión de la central en un contrato en el que estabas vaya cara a cara con CFE, pues era una nimiedad. Inicia el contrato en 2013, en pocos meses después se presenta o se publica, perdón, la reforma energética a nivel constitucional. Un año después, las reformas a las leyes secundarias, en este caso en particular, la ley de la industria eléctrica. Poco tiempo después se publican los criterios de interconexión por parte del SENACE, ¿no? SENACE se separa de CFE y publica estos criterios de interconexión con un procedimiento y unos costos muy distintos a los que había originalmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? La pregunta es, bueno, ¿y el contratista que está obligado a realizar a realizar la interconexión, pues se le incrementaron los costos, se le incrementaron los plazos? ¿Por qué? Porque ahora tienen que realizar pues un estudio indicativo, un estudio de impacto del sistema, un estudio de instalaciones. Un poco tiempo después, mientras estaban resolviendo todo esto, se publica el manual de interconexión también. Entonces, que es mucho, vaya, elabora mucho más o ahonda mucho más en la cuestión en el procedimiento de interconexión. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué se hace? Al final de cuentas, una de las soluciones que se propusieron fue tratarlo no como un caso de fuerza mayor, sino dado que el contrato traía una cláusula de cambio de ley, poder llevarlo conforme a un cambio de ley y al final se celebró un convenio modificatorio para sacar la cuestión de interconexión del alcance del contrato, ¿no? ¿Cómo estaba reglamentado el cambio de ley? Bueno, más bien, ¿qué traía el contrato originalmente? El contratista ejecutará las obras en cumplimiento con las leyes aplicables, sin limitación, leyes y reglamentos laborales del medio ambiente sobre seguridad, asentamientos humanos y desarrollo urbano, y hará que todos los subcontratistas cumplan con las leyes aplicables. Entonces, ¿qué pasaba? Que la pregunta también era, bueno, si las leyes aplicables son los criterios de interconexión, el manual de interconexión, ¿qué significa esta cláusula? Que tengo que cumplir el contrato conforme a las leyes que hoy por hoy sean aplicables. Bueno, al final de cuentas, con una cláusula de cambio de ley, pues se podía sacar. Si no,
bueno, podía explorarse también la posibilidad de hacerlo a través de un caso de fuerza mayor. Es decir, un caso de fuerza mayor que se le llama fuerza mayor gubernamental, la imposición de una nueva normativa que hace imposible el cumplimiento del contrato. ¿Por qué lo hace imposible? Porque al final el contrato traía un anexo de cómo realizar este procedimiento de interconexión. Cuando uno iba al anexo, pues ya no se podía realizar ese contrato de interconexión, que vuelvo al punto, era simplemente controlado junto con CFE. O una posibilidad era poder decir eso, que ya no se podía realizar el contrato, que no se podía cumplir la obligación por un caso de fuerza mayor, entendido como la publicación de criterios. Como siempre, estos temas están sujetos a debate, no son casos, vaya, perfectos, siempre van a tener excepciones, van a tener un segundo punto de vista, y la idea siempre es ir aproximándonos a cómo un contratista o una de las partes puede resolver cada situación, ¿no? Bueno, estos eran, aquí estoy poniendo los elementos de cómo, de la cláusula de caso de fuerza mayor en ese caso, y subrayo esto, no puede cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, y la cláusula incluía actos de autoridades gubernamentales. Entonces, sumando un elemento con otro elemento, pues eh, había manera de justificar este incumplimiento a través de un caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, regresando a la figura central, ya no cambio de ley, a la figura de caso fortuito o fuerza mayor, ¿cuáles son los elementos, digamos, generales y también esenciales? Algunos agregan o disminuyen, pero en general se resumen en estos cuatro. Primero, bueno, un acontecimiento, desde luego, aquí tiene que haber un hecho o un acontecimiento, pero ese acontecimiento tiene que ser ajeno al control o voluntad de una de las partes, es decir, que no haya, segundo, que no haya dado causa. Aquí me equivoqué en la presentación, aquí tiene que ver acontecimiento en este primero. En el segundo es que sea ajeno al control o voluntad de las partes, es decir, que no lo haya causado. Y ese que no lo haya causado es particularmente relevante en el sector energético. ¿Por qué? Porque está sujeto a muchas normas técnicas y estándares de la industria. Entonces, un caso fortuito, puede ocurrir algún tipo de incendio, alguna explosión, lo que sea, pero en el que no se haya cumplido estándares de la industria, puede caber o puede quedar excluido como fuerza mayor por este elemento. Entonces, por el punto, en el sector energético es muy sensible eh, la categorización de casos de fuerza mayor. Tiene que ser imprevisible o irresistible, que es el caso principal en el tema de coronavirus, ¿no? De la pandemia. La pandemia fue claramente un acontecimiento imprevisible y que lógicamente eh, no se podía eh, resolver o solucionar con las medidas que podían adoptar las propias partes. Y finalmente, y parece lógico, pero es muy minucioso este estudio y a veces puede excluir casos, ahora voy a poner un ejemplo, que afecte el cumplimiento de la obligación. Es decir, tienes que tener este hecho, no lo tienes que haber causado, tiene que ser imprevisible o irresistible, pero lo más importante, tiene que haber un nexo causal entre ese evento y el incumplimiento que causó. En derecho inglés, por ejemplo, hay una clausulita que le llaman el but for, o sea, si no hubiera sido o sea, si no hubiera sido por ese hecho, la obligación se hubiera cumplido. Y esa cláusula but for o esa fórmula, básicamente es lo que nosotros aquí vamos a llamar el nexo causal. No siempre queda tan claro el nexo causal. Por ejemplo, esto es un contrato de fletamiento de una embarcación para realizar el montaje de una plataforma petrolera. El contrato se había celebrado antes de la pandemia y aquí estamos con el elemento de imprevisibilidad, que ojo, no está tan claro a veces que la pandemia sea imprevisible en todos los contratos. ¿Por qué? No me acuerdo, creo que hay una lámina en la que trato un poquito más de detalle este tema, que sí hay una lámina que trato a detalle, pero me adelanto aquí. Una vez celebrado un contrato de forma posterior a la pandemia, no puedes alegar que la pandemia sea imprevisible. ¿Por qué? Porque si por
ejemplo, ¿no? Tenemos la pandemia que surge en marzo de 2020 y yo celebro un contrato en mayo de 2020, yo ya conozco la pandemia. No puedo alegar que por alguna situación no podría traer un insumo u otro por la pandemia porque ya es un elemento previsible. Entonces, todos los contratos que se celebren con posterioridad a las medidas restrictivas que trajo consigo la pandemia, pudieran excluir a la propia pandemia como un caso de fuerza mayor. Pero bueno, en este caso es un contrato celebrado de forma, bueno, anterior a la pandemia y se cumple con el elemento de imprevisibilidad. ¿Qué alegaban eh, ¿qué alegaba el dueño de la embarcación? Que había restricciones para que la tripulación realizara embarques y desembarques y por lo tanto no podía su tripulación subirse al barco que estaba en un determinado puerto, no podía viajar a determinado puerto para finalmente salir y llegar a las aguas de, en este caso, el Golfo de México para realizar el montaje de la plataforma, para poner a disposición la plataforma de de la en beneficio de la contraparte. El contrato, y esto es otra cosa importante, estaba sujeto a leyes mexicanas. Y esto es importante porque no, lo que decía al principio, no siempre el tratamiento va a ser igual bajo un derecho que bajo otro derecho. O sea, bajo una jurisdicción que en otra jurisdicción. En el momento en el que el dueño del barco, el dueño de la embarcación, alega o notifica el caso de fuerza mayor, básicamente lo que dice es que, lo que comenté hace rato, no puede asignar tripulación. Y entonces, y además dice, mi tripulación que yo tengo alrededor del mundo, porque no solamente tengo un barco, tengo muchos barcos y voy dotando de tripulación dependiendo del caso o del contrato que tenga, tienen restricciones para salir de los puertos o para entrar a los puertos de 14 días, pero solicitaba una extensión de 40 días. Y luego además decía que no podía asignar tripulación, no decía que no podían subirse al barco, que no podían salir del puerto. Entonces lo que nosotros preguntamos, bueno, ¿y dónde está el nexo causal? ¿Por qué? Porque si me estás diciendo que no puedes traer el barco porque tu tripulación no puede salir, ¿cómo después me dices que ni siquiera has asignado la tripulación? Es decir, ¿cómo es que te afecta cómo es que te afecta el salir de esa tripulación si ni siquiera la has asignado? No sabes dónde está la gente a la que vas a traer. No sé si me explico, o sea, es un poco complicado, pero básicamente esta empresa tenía personas en todo el mundo, este, tripulación en todo el mundo, y conforme van los proyectos y los diferentes momentos, va asignando tripulación de uno a otro. Aquí dice, ni siquiera la puedo asignar. Entonces, tuvo el dueño de la embarcación que justificarnos cómo había diferentes contratos, cómo se estaban alargando esos diferentes contratos por las restricciones de la pandemia, cómo esos extensiones hacían que no se pudiera saber qué tripulación iba a estar disponible en ese momento. Entonces tuvo que realizar ese nexo causal, subir un poco para poder decir, esta es la forma en la que me afecta la pandemia. Y bueno, y finalmente fue reconocido. El caso es que el nexo causal no siempre está tan claro y a veces se omite justificar. Esta es la lámina que decía en el tema de imprevisibilidad, y esto es simplemente una nota. BIMCO, que es una de las organizaciones marítimas, si no la más importante, una de las más importantes, modifica el modelo de contrato de fletamiento, el Charter Party, para incluir una exclusión de responsabilidad derivada del COVID-19. ¿Por qué? Porque lo que comentaba hace rato, una vez que la pandemia inicia, no puedes alegar imprevisibilidad si firmas un contrato posterior. Ahora, que no puedas alegar imprevisibilidad no significa que no te afecte, por ejemplo, una restricción para asignar tripulación. Entonces, básicamente lo que hace esta cláusula ya agregada en el contrato para superar la cuestión de imprevisibilidad es que no se va a considerar lo que dice al principio, no se va a considerar un incumplimiento la desviación, es decir, el cambio repentino de la tripulación que se haga de un momento a otro. ¿Para qué? Pues para que puedan cumplir con los contratos y de repente de la noche a la mañana necesitan mover y hacer otro tipo de tripulación y otro nombramiento, no se va a considerar un incumplimiento. Entonces los contratos se van a estar adecuando y ya se están adecuando a incluir la pandemia como parte de su clausulado para no tener que recurrir a la fuerza mayor.
Retornando a la figura de la explicación. Básicamente vamos a tener tres consecuencias, pero no necesariamente van a tener no siempre vamos a tener estas tres consecuencias. ¿Por qué? Porque va a depender, lo que decía al principio, de cómo está regulado en el contrato el caso fortuito y fuerza mayor. Lo único que establece el Código Civil es que libera al deudor de responsabilidad por incumplimiento. Pero surgen varias preguntas cuando vamos viendo la casuística. Por ejemplo, en todos los momentos va a haber una prórroga en el cumplimiento de la obligación, que en términos generales o en la mayoría de los casos, ¿qué causa? Libera al deudor de responsabilidad, prorroga el cumplimiento de la obligación y ajusta las prestaciones económicas. Esos son los tres elementos que generalmente vamos a encontrar, pero necesariamente va a prorrogar el cumplimiento de obligación en todos los casos, no, y la casuística pues nos puede dar para ver que no siempre se prorroga. A veces, el mismo caso de fuerza mayor puede frustrar la obligación, puede volverla irrealizable hacia el futuro. Eso lo podemos ver en las cláusulas donde se establece que si un caso de fuerza mayor se extiende por más de 3 meses o 6 meses o 9 meses, cada contrato será diferente, se dará por terminado el contrato. ¿Por qué? Porque básicamente se está estableciendo un principio que puede ser que el contrato se frustre, es decir, la obligación se vuelva ineficaz, no pueda ser cumplida. Y finalmente, el ajuste a las prestaciones económicas es un tema que también tocaré al final, pero que tiene que ver con uno de los elementos torales de la fuerza mayor. La fuerza mayor es un mecanismo de distribución de riesgo. Cuando hay un contrato, tenemos que identificar cuál es la prestación, cuál es la obligación y quién está asumiendo qué riesgo, y sobre todo, ¿por qué? Porque la fuerza mayor lo que va a hacer es que una obligación no sea cumplida. Y si una obligación no queda cumplida, ¿quién va a asumir ese riesgo? Por regresar a un ejemplo, en el de la embarcación. Bueno, si no se pone la embarcación a disposición del dueño, del dueño del proyecto, ¿quién está asumiendo el riesgo? Pues el dueño del proyecto. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer el montaje de la plataforma. Esto le va a representar retrasos. Si estamos hablando de un operador petrolero, pues no va a poder, vamos a poder cumplir con los plazos que tiene aceptados por la CNH, o puede tener impactos económicos porque no va a poder realizar la producción en el tiempo en que lo tenía estimado. En fin, el tema de la fuerza mayor, ya no jurídico, y por eso decía al principio, un tema jurídico, pero también financiero, es entender que la fuerza mayor es una distribución de riesgos. ¿Quién va a asumir el riesgo? ¿En qué caso? ¿Por qué? Porque también hay cláusulas que establecen que se tiene que hacer esfuerzos razonables para evitar ese incumplimiento. Entonces, empiezas a mover la distribución de riesgo hacia la parte que debería cumplir con la obligación. Voy a hablar un poco más adelante de eso, con un pequeño esquema, pero esos son los elementos esenciales, vaya, ya financieros, ya no jurídicos, sino en la economía de un contrato que se tienen que tomar en cuenta. Tomando un nuevo ejemplo, en el caso de extensión de plazo, esto es nada más un ejemplo, aquí realmente no hay una hipótesis, sino un análisis contractual. En los contratos de exploración y extracción de la CNH, particularmente los de la ronda 1.2, porque los posteriores fueron revisando y fueron limpiando un poco esta cláusula. No quedaba tan claro cómo se iba prorrogando el plazo. Contemplaba, lo pongo aquí, una prórroga al programa de trabajo. ¿Qué es el programa de trabajo en un contrato petrolero? Bueno, pues año con año se va a establecer cuáles son las actividades que se van a realizar en ese año. Y, por ejemplo, si las actividades son realizar un pozo de perforación, perdón, un pozo de extracción o de producción, bueno, pues esa es la actividad que se va a realizar ese año. Si se presenta un caso fortuito, bueno, este contrato sí prorroga los programas de trabajo. También puede prorrogar el periodo de evaluación. ¿Por qué? Porque estos contratos no incluían periodos de exploración, sino únicamente evaluación y desarrollo, es decir, la producción petrolera. Si este contrato
por ejemplo, se decidiera hacer un periodo de exploración, porque lo permitían, si el contratista deseaba realizar actividades de exploración, era posible. Se iban a encontrar con la problemática de que la cláusula de fuerza mayor no contemplaban extensiones a los periodos de exploración, sino únicamente al programa de trabajo, al periodo de evaluación, que es el periodo de evaluación, es el momento en el que, encontrado petróleo, se va a, válgame la redundancia, evaluar si es comercialmente viable explotar ese campo, ¿no? Entonces, únicamente se va a realizar o estaba contemplado o estaría contemplado la prórroga del periodo de evaluación. Y finalmente, el, ya hablando del plazo general del contrato, ya no del programa de trabajo, ya no del periodo de evaluación, sino en general el plazo del contrato, había un límite hasta cuánto tiempo se podría prorrogar, ¿no? El contratista podrá solicitar a la CNH hasta 4 periodos de prórroga. Nuevamente, esto lo menciono porque cada contrato es un mundo en este tema. Hay que ir analizando cuáles van a ser las cláusulas, si sí va a prever una extensión de plazo, cómo la prevé, en cada etapa que va a tener el contrato puede ser diferente, etcétera, ¿no? Respecto al ajuste económico, a ver, este es un contrato interesante, muy sencillo, es un contrato de construcción. Le puse aquí company porque el contrato está en inglés y las cláusulas están referidas a company, que es el dueño del proyecto, y el contractor, que es el que construye el proyecto. No voy a mencionar qué tipo de construcción está o nos referimos, pero aquí había dos elementos. El primer elemento es que la fuerza mayor bueno, el contractor alega que existe un caso de fuerza mayor, pero lo alega posteriormente a los 2 días naturales que tenía para notificar. Entonces, el primer problema es que tenías una notificación extemporánea. Eso por un lado. El segundo tema es que reclamaba un ajuste económico, pero había una cláusula específica que decía que si se prorroga o si se retrasa el contrato por una causa de fuerza mayor, el calendario o el programa, el programa de trabajo, pero no el precio del contrato sería ampliado. Entonces, nuevamente, es importante ver cómo está regulado el contrato, porque aquí sí permite una prórroga de plazo, pero no del precio contractual. El riesgo lo estaría asumiendo el contrato, el riesgo por un caso de fuerza mayor, el riesgo económico. Y finalmente podríamos incluso hablar de un aparente conflicto de cláusulas y de plazos, porque había otra cláusula perdida que establecía que si el contratista determinaba que tenía derecho a una extensión de plazo o un pago adicional, un additional payment, tenía que dar una notificación en un plazo no mayor a 30 días. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Son 2 días o no? ¿Son 30 días lo que tiene bajo este contrato? Bueno, pudiera hablarse de una aparente contradicción, ¿no? Al final de cuentas, digo, este caso se resolvió mediante un convenio vaya, una solución de controversia previa y siguió adelante, ¿no? Pero esto pudo haberse ido a un arbitraje y quedarse, vaya, totalmente indeterminado. Otro tema respecto a ajuste económico y ahora sumado a un cambio de ley, está en los contratos de subastas eléctricas. En este caso es un contrato con CFE suministrador de servicios básicos con un generador, pues, que derivan de las subastas, que a mitad del contrato y una vez ya realizados los estudios de interconexión, terminados los estudios de interconexión, incluso entregadas las garantías, el SENACE notifica motu propio la necesidad de construir obras de refuerzo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hicieron mal los estudios de interconexión. Bueno, no mal, pero se dan cuenta que había un elemento que hacía falta y requiere obras adicionales, completamente por fuera de cualquier procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Estos contratos, para empezar, digo, no sé si alguien esté familiarizados con estos contratos, son, bueno, una especie de una doble regulación, un evento extraordinario, que es una lista que llamaríamos números clausus, ¿no? Los abogados llamamos números clausus a una lista cerrada. Son solamente estos casos los que entran dentro de esta clasificación de evento extraordinario. Y además del evento extraordinario, contemplaban caso fortuito y fuerza mayor.
Y además de esas dos figuras, otra que era cambio, que le llamaban cambio relevante en la legislación. Entonces, ¿cuál es el tema? Que lo primero, había que categorizar si lo que está, si esta notificación del SENACE, si esta necesidad de realizar obras adicionales y que se extendían, o sea, por la naturaleza de la obra que requería importar equipo, hacer montajes, todo, se podían extender a mucho más de un año. Había que aclarar primero si estamos ante un evento extraordinario o ante un caso de fuerza mayor, porque donde notifiques mal, pues no te lo reconocen, si no, ese no es el tipo de evento y puedes ya después, tratándolo de volver a reconducir o a componer la notificación, puedes estar fuera de plazo. Pero además, encima de todo, si lo cuadrábamos dentro de la figura de cambio relevante en la legislación, podíamos tener la posibilidad de hacer un ajuste conforme a esta cláusula, que es la de cambio relevante en la legislación. Es decir, si el valor neto acumulado de las variaciones por ese cambio de ley era superior al 2% del precio anual, entonces se podía ajustar. ¿Por qué un cambio de ley? Bueno, porque los abogados seguramente los habrán visto, en la mayoría de las cláusulas de legislación aplicable o de leyes aplicables son tan amplias que no solamente incluyen actos legislativos, sino también actos administrativos. Una decisión gubernamental puede llegar, dependiendo de lo que diga el contrato, puede llegar a entrar dentro de la definición de legislación aplicable. Vale. Otro caso de cómo un ajuste, bueno, el ajuste económico no está previsto en el evento extraordinario o en el caso de fuerza mayor, pero sí en el cambio de ley. Y aquí un caso particular y muy extraño, muy interesante, que además puede llevar aquí, como lo comentaba hace rato, a la terminación del contrato, a la frustración de la obligación que se tiene que cumplir. Un EPC, el contrato es un EPC, es decir, un contrato de construcción para una central eléctrica. Tenemos al generador contra el constructor. O sea, el dueño de la central contra el EPCista, ¿no? El que construye. Y el contrato contempla un performance ratio garantizado por 2 años. ¿Qué significa básicamente? Y los ingenieros lo sabrán incluso hasta mejor que yo, que la central tiene que generar un determinado, una determinada cantidad de energía, ¿no? Determinados megawatts hora durante 2 años. Es esta cantidad de energía. ¿Por qué? Porque el contratista pues, no puede construir una porquería de central, sino que tiene que construir una central que cumpla con lo que está esperando el dueño, va a ser acorde a sus compromisos contractuales de venta de energía. Entonces, si la planta, vamos a decir, pues establece que va a producir, no sé, 100 megawatts hora, ¿no? Por decir cualquier tontería. Pues performance rate, es decir, que cuando menos va a producir 98, decir algo. Ese es el performance ratio garantizado. ¿Qué significa garantizado? Bueno, que uno, si estaba por encima de ese rate, tenías un bono de desempeño, pues se incrementaba el precio del EPC, pero si estaba por debajo eras acreedor a penas convencionales. Después, por motivos que muchas personas aquí conocen, SENACE ordena restricciones a la generación por temas de confiabilidad de la red eléctrica. ¿Y qué pasaba? Que la fórmula para calcular el performance rate estaba vinculado pues, a la generación efectiva de la central. Estamos hablando de 2 años. De 2 años, y ojo, algunos contratos incluso hasta contemplan que el mismo EPCista sea el operador bajo un O&M, un contrato de operación y mantenimiento, pues ya no a 2 años, sino para el resto, y que también tiene este tipo de performance ratios. Entonces, ¿qué pasa? Que si SENACE restringe la generación y no puedo generar al 100%, no puedo medir si se está cumpliendo el performance ratio. Bueno, y no solo no se está cumpliendo, en realidad se está incumpliendo. ¿Por qué? Porque el resultado de la energía generada es mucho menor al performance ratio. Vamos a decir que fuera de un 60%. Entonces iba a estar durante todo el tiempo en el que SENACE ordenara estas restricciones a la generación, estaría en incumplimiento del contrato. Pero a ver, aquí había más problemáticas en este caso. La primera es
si el contrato tenía un plazo para notificar la fuerza mayor y se les fue el plazo porque el ingeniero estaba viendo qué pasaba, porque a lo mejor era de un día, pasó un día y luego pasó otro día, y en lo que analizaban la situación ya se les había ido el plazo para notificar, pues ya no podían entrar bajo un caso de fuerza mayor. Y luego viene otra problemática. ¿Estamos hablando de un caso de fuerza mayor o estamos hablando de un caso al día de fuerza mayor? ¿Por qué? Porque las programaciones de energía pues se hacen el día de adelanto, ¿no? O sea, se hacen diarias. O sea, a lo mejor no estamos hablando de una fuerza mayor, sino estamos hablando de, pues bueno, 365 días de notificaciones de fuerza mayor. Y finalmente, si este iba a ser el estándar que iba a seguir el SENACE de ahora en adelante, pues en realidad esta obligación iba a quedar incumplida. No iba a haber forma de cumplir el performance rate de forma permanente. Entonces, vaya, podemos estar hablando de una ineficacia sobrevenida, es decir, que la obligación se vuelve ineficaz. ¿Podríamos hablar de un cambio de ley? Pues no realmente. ¿Por qué? Porque el código de red es el mismo, las facultades del SENACE son las mismas, no se hizo ningún cambio legislativo para que el SENACE simplemente decidiera, tú generas menos, tú central vas a generar menos, el día de hoy y el día de mañana y pasado mañana. Entonces, y lo peor, esta fórmula de contrato, y también para que lo tomen en cuenta al revisar contratos, no contemplaba una terminación anticipada por un caso de fuerza mayor continuo, es decir, no había que si permanecía durante 3 meses o 4, se terminaba el contrato. Entonces, además, ni siquiera había una forma clara de salir de una cláusula de salida clara para este contrato. Respecto a la situación financiera, un caso muy interesante sucedió en Francia. La empresa EDF, que muchos conocen, con un suministrador que es TDE. TDE, por temas de competencia económica, había precios regulados en los que EDF, como tiene una posición dominante en el mercado, tiene que vender la energía a un precio regulado, que en este caso era de 42 euros por megawatt hora. La pandemia reduce significativamente la electricidad y por lo mismo reduce el precio en Francia de la energía. Entonces, TDE, que le compraba la energía a EDF a un precio regulado, pues ya no le convenía. ¿Por qué? Porque TDE, que no puede almacenar la energía que compra, pues una vez que compra esa energía, la tiene que vender como dé lugar a sus clientes, ¿no? A sus usuarios. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que reducir los precios de venta de energía a la mitad, pero a pesar de que reducía la mitad del precio, el precio regulado, o sea, ante sus clientes, el precio regulado con EDF se mantenía en 42 euros. TDE solicita suspender el suministro invocando un caso de fuerza mayor por dificultades financieras. ¿Por qué lo comento? Porque es muy común que las cláusulas de fuerza mayor excluyan situaciones financieras. Es decir, una cláusula muy regular es que una dificultad financiera no va a constituir un caso de fuerza mayor. Bueno, por lo mismo, EDF rechaza el reconocimiento de fuerza mayor, se van a un procedimiento judicial sumario y el juez finalmente reconoce el caso de fuerza mayor por la forma en la que estaba regulado el contrato, que contenía básicamente que si las situaciones financieras eran razonables, vaya, o dicho de otra forma, que si hacía imposible el contrato bajo situaciones financieras razonables, pues no se actualizaba, perdón, se actualizaba el caso de fuerza mayor. Aquí claramente estábamos ante un caso de una situación financiera que se volvió irrazonable por cómo se cayeron los precios y porque no le daba a TDE pues financieramente la posibilidad de cubrir el precio que había pactado con EDF. Entonces, ahí no puedo hablar por temas de confidencialidad, pero nosotros actualmente estamos llevando otro caso que tiene que ver estrictamente con una situación financiera desfavorable y que fue reconocido por el contexto en el que se daba, no solamente de la pandemia, sino por otras situaciones adicionales. Y a lo que quiero ir con esto es, bueno, no siempre hay que renunciar a la posibilidad de invocar un caso de fuerza mayor por una situación financiera, ¿no? Vamos a ver el contrato, vamos a ver el contexto, vamos a ver si hay algo que pueda realmente justificar el caso de fuerza mayor y puede llegar a ser reconocido. Resumiendo un poco ya lo que había comentado anteriormente, al momento de analizar un caso de fuerza mayor
O dicho de otra forma, el caso de fuerza mayor se va a analizar desde dos momentos. En el momento de la negociación, arriba, y en el momento de la ejecución. Y en ese inter está la distribución de los riesgos. Para eso hay que estar identificando todo el tiempo qué obligaciones están asumiendo las partes, qué obligaciones están asumiendo. Y además de eso, lo que yo diría, puede haber más, pero lo que yo diría son los tres elementos importantes, quizás ya al momento de la ejecución, pero que se van a poner, se van a establecer desde el momento de la negociación, es cuál es el objeto principal del contrato, va vinculado con qué obligación está asumiendo la parte o cada parte. ¿Cuál va a ser la ley aplicable? ¿No? Lo que comentaba hace rato, no es lo mismo que sea ley inglesa que sea ley mexicana. Y finalmente, ¿cuál es el mecanismo de solución de controversias? No es lo mismo ventilar uno o resolver uno de estos casos en un juzgado, en un juzgado civil, mercantil, vaya, me refiero ante la jurisdicción ordinaria de un estado, que hacerlo en un procedimiento de arbitraje. La sensibilidad es diferente. En uno quizás se da mucho más importancia a la literalidad del contrato, a cuestiones formales de notificación. En otro se va más al fondo del proyecto, a la equidad, en fin. Va a ser diferente dependiendo del mecanismo de solución de controversias que esté en el contrato. Entonces, esto yo comentaría es como el pilar fundamental del caso de fuerza mayor. La negociación y la ejecución, que tiene que ver con cómo vamos a distribuir los riesgos. Si no puedo ejecutar el contrato, ¿qué pasa? ¿Va a haber una ampliación de plazo? ¿Va a haber una ampliación o una extensión del precio contractual? ¿Quién va a asumir las pérdidas o los costos adicionales por tener que cumplir el contrato a pesar de esa fuerza mayor? Y finalmente, ¿vamos a poder salir? Si va a haber una cláusula de salida por un contrato de fuerza mayor extendido, ¿no? Esos son los temas que yo creo son esenciales al momento de analizarlos. Y un ejemplo de por qué analizar cada obligación es importante. Este es un PPA, que también los que estén familiarizados con los contratos de cobertura eléctrica saben que son contratos primordialmente financieros, ¿no? No es que haya intercambio físico de electricidad, sino sobre todo es dinero que se va a ir de un lado a otro en función de una cantidad generada y que se sube a la red eléctrica. Y la forma tradicional de realizar eh, estas transacciones o sí, bueno, los pagos o las entregas de energía y pagos es mediante un mecanismo que se llaman las transacciones bilaterales financieras, que por resumirlas, y seguro habrá aquí quien se encargue de eso y lo tenga mucho más claro que yo, pero por resumirlo es simplemente que el generador va a colocar una determinada cantidad de energía y le asigna un precio, el suministrador pues va a comprar, va a requerir una cantidad de energía a otro determinado precio y entonces se hace una especie de match entre la compra y la venta para que se cede una obligación hacia el otro lado para que se neten, queden en ceros y lo que valga es lo que se quedó en el PPA acordado, es decir, el precio pactado en el PPA y no el precio del mercado por cada día en el que se entrega la energía. Seguramente una forma más fácil de explicarlo, pero bueno, vaya, esencialmente debo decir con esto es que son transacciones financieras. Hay dinero que va y viene nada más, pero no hay entrega física de energía. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en la cláusula de caso fortuito, la forma en la que estaba regulada es de la siguiente manera. Significa cualquier evento o circunstancia que afecte el sistema de liquidación de los operadores del mercado eléctrico. Y claro, ¿por qué? Porque si el caso de fuerza mayor es, vamos a suponer, el gobernador o el presidente municipal me clausuró la central porque hacía falta un permiso, porque lo que fuera, y no pude generar electricidad, no puedo cumplir el contrato. Bueno, pues no. Bajo un PPA, tú puedes realizar de todas maneras esa transacción bilateral financiera. La puedes realizar. Entonces, no necesariamente te afecta el hecho de que no puedas generar electricidad. ¿Por qué? Porque si puedes seguir realizando la transacción bilateral financiera, tú puedes seguir cumpliendo el contrato. Pero vuelvo al punto, va a ser un tema de distribución de riesgos. ¿Por qué? Porque si no puedes generar, lo que vas a tener que hacer es asumir y tú cargar
con el precio de ese día de la electricidad en el mercado. Si es superior a lo que habías pactado en el PPA, pues a lo mejor ahí vas a perderle, pero si es inferior al precio del PPA, pues lo puedes ganar. También dependiendo de quién sea, si el generador o el suministrador. O sea, al final de cuentas se vuelve un tema de distribución de riesgos. Entender cuál es la obligación y y cómo se va a hacer la distribución de riesgos en función de esa obligación que se puede potencialmente incumplir. Al final, esta cláusula, por ejemplo, la modificamos para establecer que, bueno, si había alguna causal que afectara la generación de la central, la generación física, por un periodo mayor de un mes, 2 meses, no me acuerdo, entonces sí que podía entrar como caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente no le iba a convenir al generador estar generando electricidad por 2 meses, más bien, no estar generando electricidad por 2 meses, pero estar teniendo que producir o que programar las transacciones bilaterales financieras porque iba a quedar muy expuesto a los precios del mercado. Y bueno, eso es todo. Eh, Espero no haya sido demasiado pesado porque mucho texto. Ahora sí que agradezco mucho la atención de todos los presentes y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, o comentario o incluso enriquecimiento respecto a algún caso, pues será bienvenido y agradecido. Yo, antes que una pregunta, me gustaría compartir también algo que creo que es relevante, ¿no? Para la industria y tiene que ver con algo que comentaste justo de uno de los casos, ¿no? Es específicamente el caso del EPCista, ¿no? Me parece que los EPCistas pues, generalmente se ven sujetos a este tipo de casos de fuerza mayor, ¿no? E incluso muchas veces pues se ven obligados a pactar ese tipo de cláusulas que tal vez puedan ser muy riesgosos para ellos, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente quien emite la licitación, pues tiene su contrato y dice, estas son mis condiciones, y quien quiera participar adelante, y el que no, pues hay 5 atrás esperando el mismo contrato que tú, ¿no? Entonces, Exacto. finalmente, que tiene que ver algo con algo que se suele considerar, ¿no? Que los contratos administrativos, pues, son los que contienen cláusulas extraordinarias, pero pues aquí también en los contratos mercantiles, pues también hay un tipo de cláusulas que pueden llegar a ser, pues no sé si decirlo, pero tal vez bastante abusivas o no sé, Claro, bastante el riesgo riesgosas. está más cargado al Claro, EPCista. Y claro, ¿por qué? Porque la obligación del dueño, del owner, va a ser pagar, en su mayoría, pues, tiene que pagar y ya, pero el que tiene que construir, el que tiene que importar productos, el que tiene que hacer montajes, el que tiene que traer empleados, el que tiene que tener un poco de exposure ante autoridades municipales, entonces, pues todo es el EPCista. El EPCista tiene que medir muy bien su riesgo porque es el que más expuesto está en este tipo de contratos. sí. No, y en ese sentido, pues realmente esta explicación que nos das, ¿no? De cómo hay que ver todo el panorama, ¿no? Todas y cada una de las cláusulas en la cual se pueda minimizar este riesgo, ¿no? El caso fortuito, me pareció excelente, ¿no? Muchísimas No, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, perdón, José Luis Martínez. Bueno, para iniciar, yo soy ingeniero mecánico. Me he tocado ver algunos temas de contratos y sí, o sea, caso fortuito es, fuerza mayor es algo muy, muy, muy interesante dentro de los contratos y muy abierto o bueno, por lo menos a mi forma de verlo, ¿no? Desde el punto de vista ingenieril. La pregunta es, quisiera saber si dentro del gremio de abogados hay alguna tabla para armar. Digo, entiendo que cada contrato es diferente y que cada proyecto es diferente, pero no sé, como una base para partir y armar esta cláusula, ¿no? Y todos sus apartados y protegerte lo más que puedas en ese sentido. Claro, bueno, aquí yo diría que hay dos diferentes casos. Hay dos casos. El abogado de empresa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría,
yo creo que todas las empresas que se dedican de alguna u otra forma a proyectos de energía y ya no digamos de construcción, tienen sus modelos de cláusulas que ya incluso han probado en diferentes jurisdicciones, ya tienen un modelo en el que van cubriendo todo, modelos que a lo mejor aplican tanto para Estados Unidos, para México, para Latinoamérica, etcétera, y más que una tabla es aplicar ese modelo. Y el otro caso, pues es el del despacho de abogados. Los despachos de abogados más bien van trabajando con los diferentes modelos pues a los que van teniendo acceso por sus asesorías y van construyendo, aquí sí, un poco más con casuística, pero van construyendo los casos de fuerza mayor. Y también, como los despachos de abogados tienen más acceso a las controversias, a los arbitrajes, pues bueno, pueden ir viendo en dónde se traba, en dónde hay un particular riesgo, qué cuestión no se considera o se excluye. Y esa experiencia, te lo digo francamente, no todos los abogados la incluyen. Yo trato de hacerlo para ir cubriendo el día de mañana, cuando se pueda, cuando tenga que redactar, negociar una cláusula, pues bueno, podemos ir tomando los diferentes elementos, pero no todos los despachos lo hacen. Y otros sí, otros vaya, tienen mucho orden en eso y van generando sus propios modelos también internos de firma. En general es eso, más que tabla, modelos de contrato y de cláusulas ya armados. Sí, claro, más enfocados al negocio, ¿no? Exacto. Y bueno, sobre el ejemplo que ponías del performance radio, pues sí, o sea, desgraciadamente tú estás construyendo para lograr una eficiencia del sistema que te está pidiendo el cliente, y este tipo de temas, como lo que fue el cambio en la regulación, pues te mueven toda esa parte. Y realmente nunca lo ves dentro de un contrato. O sea, nunca vas a decir, bueno, esta cláusula del performance radio lo voy a ligar a cualquier tema de regulación que cambie dentro de las leyes gubernamentales. Entonces, pues sí, o sea, es como difícil plantearlo dentro de un caso fortuito, ¿no? Que tampoco es imposible porque a final de cuentas pues tú puedes medir mientras te permita generar y si das el performance radio dentro de ese periodo de generación que te permite entrar CFE, pues ya, ¿no? Cumples con ese tema, ¿no? Claro, no, exacto, y desde luego, aquí tengo entendido que como me pierdo un poco en esta parte porque ya tiene que ver con temas operativos del SENACE, pero tengo entendido que la instrucción de SENACE la hace desde el software, es decir, ni siquiera tiene la planta el control para disminuir su producción, digamos que se la imponen y entre esa imposición pues era imposible poder medir nada, la planta iba a generar hasta cierto límite y no había forma de acreditar, y qué frustración por parte del EPCista, no había forma de acreditar que la planta que hizo daba 100, bueno, sí había forma. Durante un tiempo estuvo produciendo una cantidad, no digo 100, ¿no? 95, no, lo que ha sido, durante un tiempo estuvo produciendo y del resto del periodo, que tiene que ser durante 2 años sostenidos, porque además la fórmula contractual era creo que un promedio de los años para poder determinar el performance. En fin, al final el juego de todos los elementos hacía que contractualmente, porque al final lo que va a importar es qué pactamos en el contrato, contractualmente hubiera estado sujeto a penas convencionales. Sí, y ahí, vamos, ¿tienes alguna forma de actuar en el sentido de, o sea, hacer algún adendum al contrato Claro, o una claro. modificación? Claro, tiene que haber voluntad de las dos partes. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente si el dueño del proyecto con esta situación lo que veía es que podía ahorrarse un pago, pues tenía pocos alicientes para hacer un convenio modificatorio. Y casi que la solución iba a tener que ser empujar esto a tribunales o arbitraje, lo que considerara el proyecto, para, digamos, adecuar o equilibrar bajo otra teoría que no toqué aquí, que se llama la teoría de la imprevisión, porque es otro rollo muy similar, pero no completamente similar a fuerza mayor, pero tratar de empujar a través de un juicio al equilibrio del contrato. Pero ¿qué pasa? Que es una cuestión tan técnica que los abogados ni la entendemos, ¿no? O sea, un ingeniero seguramente sí, pero abogados no, y bueno, un juez mucho menos. Ahí tendría que haber sido un arbitraje la forma idónea
y casi todos estos proyectos se van a un arbitraje, desde luego, pero para poder explicarlo, digamos, esta injusticia, esta inequidad, iba realmente difícil. Sí, claro, sí, sí, ahí es donde te apoyas de la parte técnica Exacto, de todo el tema. exacto. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Oliver. Bueno, aquí tenemos un comentario de Roxana Camacho, lo leo. Dice, hola, yo trabajo en un suministrador calificado. Esto que platicaron aquí ha sido nuestro día a día desde hace 2 años que inició la vigencia de nuestros contratos de generación. Con las reformas a la LIE vemos un riesgo enorme para nuestra subsistencia, ya que las centrales que tenemos contratadas en su mayoría son ciclos combinados y renovables. Y pues sí, ¿no? Efectivamente, la reforma viene a complicar todavía estos temas, yo creo. Totalmente. Y la viene a complicar por 2 temas. La primera, porque si por alguna circunstancia, digo, gracias Roxana por compartirlo, tú que estás como suministradora, pues día a día tienes que firmar contratos de suministro. Bueno, la idea, ¿no? Es que cada día pues, puedas firmar un contrato de suministro eléctrico y también tus contratos de cobertura con tus generadores. ¿Y qué pasa? Que si tú celebras hoy contratos razonables, bajo términos razonables y estándares de la industria, pero que no son acordes a la legislación que actualmente está vigente, pues no puedes alegar un caso fortuito porque ya no hay nada imprevisible. Ya es previsible la reforma. No puedes alegar un cambio de ley porque la ley ya está vigente. De hecho, es un tema que no lo toqué aquí. Es que la casuística es enorme, pero otro de los temas que nos tocó analizar es, bueno, si ahorita las reformas están suspendidas por determinación judicial, pero si yo hoy firmo un contrato y al final, por alguna cuestión, los amparos se pierden y las reformas a la ley de la industria eléctrica se vuelven vigentes y aplican, estamos hablando de un caso de fuerza mayor, porque técnicamente no, ni un cambio de ley. ¿Por qué? Porque no hay nada imprevisible. Las reformas ya habían sido publicadas con anterioridad a la firma del contrato. Lo que pasaba es que estaban suspendidas por determinación judicial y no aplicaban, pero no estaban eh, vaya, no es que fuera un elemento imprevisible, ahí estaba. Entonces, si el día de mañana una persona quiere alegar cambio de ley o caso fortuito porque, pues bueno, se perdieron los amparos y se cambia el esquema de los contratos de suministro, pues va a estar desprotegido. Perdona, eso que mencionas es bastante importante, ¿no? O sea, porque la ley estaba como en el congelador, no se había aplicado el cambio como tal, pero ya estaba existente. Entonces, Claro. Es una chamba también bastante grande la de ustedes al estar actualizándose en este tipo de temas para estar incluyendo cualquier situación que ya esté asentada, que a lo mejor no esté de alguna manera ejecutándose, pero que ya se encuentra asentada dentro de esas regulaciones, ¿no? Claro, totalmente. En los últimos PPAs que hemos revisado de clientes, incluimos una cláusula especial para prever qué pasa si las suspensiones a los amparos se levantan y aplica la ley para poder determinar las consecuencias, nuevamente, para poder hacer la distribución de riesgos, qué va a pasar, quién asume qué asume qué precios, se modifican o no. En los contratos de autoabastecimiento, bueno, pues es que ese es el gran riesgo, ¿no? Que les incrementaron las tarifas y eso también, si al final los amparos, las suspensiones se suspenden, pues pueden quebrar financieramente sus contratos. Entonces ahora lo que hacemos es, como las reformas ya están, bueno, ya están publicadas, vigentes, pero suspendidas judicialmente, mejor prever desde ahora en el contrato que se firme al día de hoy una consecuencia para eso y no esperar a que tratemos de adecuarlo a un caso de fuerza mayor o a un cambio de ley cuando va a quedar muy incierto si caen esas figuras. Sí, es un tanto complicado. Yo quisiera hacerte otra pregunta, armando un supuesto y una hipótesis, ¿no? Imaginemos que tenemos una central ya en operación, una operación como tal, y llega un nuevo presidente municipal, y ese presidente municipal te hace una revisión, pues ya sea tu licencia de construcción o cambio de uso de suelo, y determina que no cumpliste detalladamente con todos los puntos y te clausura. Eso lo puedes considerar como
o sea, sí, en su caso puede haber un supuesto específico, ¿no? De caso de fuerza mayor. Pero ¿tú Claro. cómo lo verías o cómo crees que sería lo más usual que se puede encuadrar? Lo más usual es que aleguen que, vaya, como siempre va a ser un pleito, ¿no? El que resultó clausurado, pues va a tratar de encuadrarlo en caso de fuerza mayor. La contraparte de ese contrato va a tratar de decir que este elemento no haya dado causa, no se cumplió. ¿Por qué? Porque si incumpliste una normativa municipal y esa normativa municipal dio lugar a la clausura, entonces diste lugar al caso de fuerza mayor y por lo tanto, pues no es. Ahora, caso distinto, sí, y sería un temononón, y hay casos, en la vida real hay casos así, que ganes el amparo porque se determina al final de cuentas que no habías incumplido nada y entonces se levante la clausura y bueno, ¿qué hacemos con todas esas pérdidas? ¿No? Son casos, es que cada caso es es un mundo de situaciones, consecuencias, un laberinto que no sabes hacia dónde te puede llevar, ¿no? Incluso no solamente el no haya dado causa, sino que también en algunos contratos se prevé que hayas tomado las medidas necesarias para evitar que te afecte. Bueno, a veces eso se interpreta como tener que impugnarlo. Eso sucedió en los contratos de autoabastecimiento, donde incrementan las tarifas y bueno, pues uno puede decir, bueno, cambio de ley o caso de fuerza mayor, me incrementaron la tarifa, te incrementó el precio, por decir algo, ¿no? El precio del contrato por un caso de fuerza mayor. Y dice, bueno, sí, pero si en la cláusula tienes que tienes que tomar las medidas necesarias para evitar que te afecte, tienes que irte al amparo, bueno, tienes que impugnar esa incremento de tarifas y una vez impugnado, vienes y lo invocas y me dices que has hecho todas las medidas necesarias para evitar que te afecte. Sí, definitivamente cada tema, Sí, cada asunto, ¿no? Se tiene que analizar a detalle. exacto. Ok, perfecto. Perdón, otra vez yo, sé que cada caso es muy particular, pero no sé, sí me gustaría a lo mejor entender de una manera muy general cuáles serían los primeros puntos que tendrías que documentar o cómo podrías llevar esa objeción o esa documentación para poder objetar un caso fortuito o una fuerza mayor dentro de un contrato. Para objetarlo, para invocarla. O sea, dependiendo del lado en el que estás, ¿no? O sea, si te la están invocando, bueno, pues tú la objetas, pero más bien si es al revés, si a ti te afecta la causa de fuerza mayor y tú la tienes que invocar, digo, nada más para entender la pregunta, o sea, la pregunta es sobre qué tengo que hacer para invocarla o para objetarla. No, para invocarla. O sea, vamos, el tema te está afectando a ti Ok. y tú tienes ya que hiciste tu notificación, que es lo que te marca en el contrato. Pero, ¿qué otras cosas tendrías que presentar o cómo te tendrías que armar para posteriormente defender ese caso fortuito? Claro, es una excelente pregunta, la verdad, y es la pregunta que une a los ingenieros o project managers con abogados. O sea, ahí es donde contraemos nupcias. ¿Por qué? Porque pues el ingeniero, el project manager, etcétera, es el que está día a día con el proyecto y bueno, el abogado es el que el día de mañana va a tener que ir a defender este caso. Siempre va a depender de la naturaleza del caso fortuito, ¿no? Por poner una situación muy hipotética que, bueno, no tan hipotética, llegué a ver uno, por una situación, supongamos que cierran las importaciones a un determinado producto o productos de origen de un país, cuando ya tenías el contrato firmado, el proyecto hecho y todo, y simplemente cerraron el comercio internacional para ese país, para ese producto, para lo que sea. Claramente te está afectando un caso de fuerza mayor. Entonces, ¿qué tipo de documentos? Digo, haces la notificación y ¿qué tienes que hacer? Bueno, ¿cómo se realizó ese cierre al comercio exterior? Bueno, pues con un acuerdo publicado, por decir algo, en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, eso es una documentación que es pública, no te va a costar trabajo tenerla, pero tienes que tener en el archivo para poder justificarlo. Después tienes que tenerlo, importantísimo, el nexo causal, es decir, la explicación de cómo ese cierre
del comercio exterior afectó al producto que yo había importado. Bueno, pues tengo que tener mi, a lo mejor, pedido de importación, tengo que tener el contrato en el que lo estaba adquiriendo. Es decir, es hacer un poco la reconstrucción de cómo yo tenía pensado cumplir el contrato y cómo fue que no lo pude cumplir, cuáles fueron esos elementos que me fueron impidiendo, y entonces esos elementos los voy a ir documentando, ¿no? El contrato, el pedido de importación, el acuerdo de cierre. Si es un incendio, bueno, pues puedes tener ahí los mismos elementos de los ajustadores, de los seguros, denuncias en el Ministerio Público si fueron casos de robo, extravío, en fin, siempre va a depender del tipo de evento al que estemos refiriendo. Y por eso es muy difícil a veces pues, dar una respuesta concreta, ¿no? Dependiendo el sapo, la pedrada. Claro, claro. Vale, gracias. Tenemos un comentario más aquí en el chat. Es de Adrián Gamas. Sí, buenas noches. Para el caso de fallas de equipos en una planta de generación, ¿cómo procedería? Considerando que la planta es prácticamente nueva y se declara fuerza mayor o caso fortuito. Pues, es buena pregunta. Es buena pregunta porque la falla de equipo al final de cuentas va a involucrar a un tercero que suministró ese equipo y entonces ahí puede haber un incumplimiento contractual. Vaya, un incumplimiento contractual del que suministra ese equipo, ¿no? De la compra del equipo. Lo primero es justificar cuáles fueron, bueno, se me ocurre, ¿no? Y pienso en un análisis ahora rápido, pero lo primero sería justificar que el momento en el que se hizo la compra, adquisición y aceptación de ese equipo estaban en buenas condiciones. Qué mejor que tener reportes de cómo se entregó el equipo, de que estaba funcionando bien, de que no tenía fallas, en fin, todos los reportes de que el que aceptó, porque es lo más importante, cuando aceptaste ese equipo y lo metiste a tu planta, bueno, si lo aceptaste mal, si tenía claramente una, ¿cómo se llama? Un defecto evidente o que debió haber sido identificado al momento de revisar el equipo y no lo hiciste, pues no se va a acreditar este caso, el de que no hayas dado causa a él. Pero si puedes acreditar que el equipo se recibió en buenas condiciones y que el defecto no era posible identificarlo al momento en el que se entregó el equipo, bueno, claramente se puede categorizar como un caso de fuerza mayor. Yo me iría sobre todo sobre ese tema, acreditar que cuando recibí ese equipo, cuando lo instalé, se fueron siguiendo los protocolos, no había incumplimientos, se hicieron pruebas, performance test que salieron satisfactorias y que por un elemento totalmente ajeno a la voluntad, pues resulta que había un producto que estaba defectuoso, que yo no podía saber que estaba defectuoso y que además, vaya, qué sé yo, dependía de un tercero y no de mí. Luego construyes el cómo ese elemento falla en el, no me acuerdo qué equipo, nos dijeron que era no sé si era la turbina o qué era, pero bueno, vamos a suponer que fue la turbina, cómo en la turbina afecta ese equipo y la turbina pues impide que se genere electricidad, ¿no? Así logras la causa, el nexo causal. Perdón, ahí de cierta manera siempre tratas como de trasladar la medida del riesgo que le corresponde al contrato de tu suministrador, ¿no? O eso es lo que yo pensaría que tienes que hacer una vez que firmas un contrato de EPC, por dar un ejemplo, y de ahí bajas y vas trasladando el tamaño de riesgo que le correspondería a cada uno de los suministradores. Exacto. Creo. Totalmente, tener claras las garantías, tener muy específico una garantía de reemplazo por falla de equipos y, ojo, el, a veces no vas a poder acreditar que, bueno, se trató de un caso fuerza mayor, a lo mejor no lo vas a poder acreditar al que le tenías que vender la energía, pero entonces al que te suministró el equipo defectuoso, dependiendo de cómo tenías tu contrato de procura, de suministro, de compraventa, pues le puedes cobrar daños causados por el equipo defectuoso. Es decir, oye, pues tu equipo defectuoso me hizo acreedor a una sanción, a una pena convencional por la venta de energía que no pude acreditar como caso fortuito, y por lo tanto, pues bueno, te lo reclamo. Y viceversa, si logro acreditarlo como fuerza mayor o caso fortuito fuerza mayor, no puedo reclamarle daños porque no resentí ningún daño en patrimonial.
Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que guste realizar, ya sea aquí en el chat o abriendo su micrófono. Si no es así, creo que daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Y pues no queda nada más que agradecerte, Rafael, por tu excelente presentación. La verdad es que fue justamente como lo esperábamos. Sabemos que eres excelente siempre en todas tus preguntas, ¿no? Y en todas Al tus contrario, participaciones. gracias. Y bueno, pues igualmente agradecer a todos ustedes por su asistencia. Nos estaremos viendo igualmente el siguiente lunes, ¿no? Para una sesión más del Círculo de Estudio. Ya estaremos publicando en las redes y en nuestro WhatsApp cuál es la siguiente sesión. Y bueno, pues no queda más que agradecerte nuevamente, Rafa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos también. Gracias, Ángel, por la invitación. Muchas gracias por su atención. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.